pero lo cierto es que el sindicato CESIF ha pedido hoy, por registro de entrada a la Consejería de Sanidad, el cese del director médico del Hospital Dr. Moliner. Dicen que el responsable del recinto, además de negarse a dotar de mascarillas FFP2 al personal a su cargo, se ha opuesto a la prueba PCR que se le solicitaba por parte de un fisioterapeuta después de tratar a una paciente externa positivo por COVID-19. Así que el material está, o parece que está, o nos dicen que está, pero hay directores médicos, como el del Hospital Dr. Moliner, según denuncia el sindicato CESIF, que no se lo quieren dar a su personal. Vamos a hablar con el presidente provincial de Sanidad del sindicato CESIF en la Comunitat Valenciana, es Fernando García. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues mira, aquí bien, estamos bien. Bueno, ustedes bien, pero parece que el personal del Hospital Dr. Moliner está desprotegido. Pues mira, la situación es la siguiente. Es decir, el fisio que comentabais es nuestro delegado de prevención de riesgos laborales, y él se puso delante para proteger a los pacientes, que recordemos que es un hospital de crónicos de media y larga estancia, que está usando de personas mayores con múltiples patologías, y en una situación, digamos, que frente al virus tienen mucho peligro, mucho problema, y entonces él, lo que comentaba al gerente, pidió mascarillas autofiltrantes FFP2 o que se hiciesen las pruebas PCR a los pacientes externos que venían. Bueno, pues el gerente, encima de no querer facilitarlas, pues ha iniciado un proceso de apertura de expediente contra nuestro delegado de prevención. Fíjate, qué curioso, encima de no darlas, porque es así que protegen a los pacientes y a los profesionales, encima, amenaza no, es que ha iniciado un proceso de expediente. Pero el material está. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la explicación que da el director médico de este hospital para no facilitar esas mascarillas? Sí, pues que no hace falta y que con las quirúrgicas son suficientes, cuando se ha demostrado de que la propagación por aerosoles es una cuestión que está, digamos, científicamente demostrada, hay estudios concluyentes, pero aparte es la problemática del propio hospital, es decir, es un hospital de ancianos, es decir, de pacientes con múltiples patologías. Recordemos los fallecimientos de las residencias, es decir, este hospital es más que una residencia, es un hospital con los pacientes frágiles, Entonces esto nosotros no podemos admitirlo, y por eso insistimos en el cese debe producirse al director del Hospital Dr. Moliner, director gerente, porque no cabe este tipo de situaciones, y hay que quitar a las personas que no son dignas para estar en esos puestos públicos. Dicen ustedes que se ha ido agravando con el tiempo la situación. ¿Arrastraban ya problemas con esta persona? Sí, efectivamente. En la primera ola hubieron situaciones de ir detrás de los profesionales que incluso se habían comprado mascarillas para llevarlas, y el citado gerente iba detrás de ellos diciéndole quítatela o te abro un expediente. Eso en la primera ola. Ahora en la segunda, pues sí que había mascarillas quirúrgicas, pero ya en contacto estrecho, que estamos hablando de rehabilitación, fisios, terapeutas, logopedas, que tienen contacto directo con el paciente muy estrecho, pues lo que tocaba, lo que correspondía era poner mascarillas FFP2, y no se les proporcionaba, y encima de defender nuestra de prevención a los pacientes y a los propios profesionales, pues se le abre un expediente disciplinario, digamos, por contestar, digamos así, por decir, no, los pacientes primero, ¿sabes? Acláreme, porque no sé si he entendido bien. Nos dice usted que en la primera ola había profesionales, había personal sanitario que ante la ausencia de material se compraba su propia mascarilla, se la ponía, y el director, si llevaban esa mascarilla, en lugar de no llevar ninguna, ¿los amenazaba con abrirles un expediente? Sí, eso es así, se les perseguía a la gente, se les decía quítatela o te abriremos un expediente disciplinario. ¿En base a qué?
en base a que generaban alarma social, ¿entiendes? Es decir, eso en la primera ola sucedió así, eso, y no solo en los Moliner, en más sitios, y desde luego, a raíz de eso, pues menos mal que a través de vosotros, las radios, la prensa, fue diciendo que necesitábamos material, la carencia de material sanitario, pero a estas alturas que sí que hay, que no se les quiera dar, y más especialmente en el tipo de pacientes que hay en el Hospital Dr. Moliner, que ya digo, es más que una residencia, con el peligro eso que lleva, consideramos que el cese está totalmente justificado y no debe durar más de un minuto. Bueno, entiendo que no han tenido todavía respuesta, que han presentado ustedes este escrito por registro de entrada, y entiendo que también son conscientes de que no se producirá de inmediato ese cese. Bueno, a ver, nosotros consideramos que mientras esté el director gerente en el hospital, esto sí que es una situación de riesgo para los pacientes y para los profesionales. Y nosotros ya decir que nuestro siguiente paso será, si ya nos hace caso, pues lo comunicaremos a la Inspección de Trabajo, por supuesto, por poner en riesgo a los profesionales y a los pacientes. No es digno ni debemos de permitir esta situación, y desde aquí hago un llamamiento a la Consejería para que cese o él mismo dimita. El hospital de Dr. Moliner es un hospital de enfermos crónicos, por tanto, un hospital especialmente sensible con enfermos que pues arrastran patologías que los hacen formar parte de esa población de riesgo. Nos habla usted del personal sanitario, el personal que trabaja, pero ¿qué noticias tiene usted respecto a la protección para esos internos, para esos pacientes? Sí, pues mira, a ver, esos pacientes pasan, es un hospital de media y larga estancia, están mucho tiempo ahí, y entonces el problema se plantea en el servicio de rehabilitación del hospital, porque ahí atienden pacientes externos que vienen a hacerse rehabilitación. Entonces, lo que sucede es que estos pacientes externos que vienen, no se les quiere hacer tampoco la PCR, ¿vale? Para demostrar que viene sin COVID o tiene inmunidad, y entonces los profesionales lo que piden es: vamos a disponer de mascarillas FFP2 para evitar contagios directos y que nosotros también contagiemos a los pacientes. Claro, y nos dice usted que uno de los fisioterapeutas ha sido un contacto estrecho, contacto directo con una persona que ha dado positivo. Y sin embargo, no dice el protocolo que a esa persona habría que aislarla y realizarle una PCR, pero nos dice que el director médico se niega a que se le haga la PCR a ese fisioterapeuta. Sí, no se la ha hecho porque, a ver, ¿Qué justificación da para no hacérsela? Pues porque si el protocolo es muy claro. Sí, si en 10 días no tiene síntomas, pero recordar que hay personas asintomáticas también, entonces que puede seguir trabajando, Entonces, y está trabajando en este momento. Sí, está trabajando y además, ya digo, ni siquiera les dejan comprarse mascarillas FFP2, que ahora sí que tengo que decirte que ahora parece ser que las van a dar, a través de nuestra denuncia, las van a dar, las mascarillas FFP2. Ahora sí se las van a dar. Ahora se las van a dar, sí, es la noticia que tenemos últimas, pero desde de hace luego, minutos, entiendo. Sí, nos llegó comunicado hace nada, pero oficialmente no nos han dicho nada a nosotros, Pero lo fundamental es, entendemos que no puede haber un director con esta sensibilidad, digamos, falta de sensibilidad hacia los propios pacientes y profesionales. Desde la primera ola venimos arrastrando todo esto, y el límite, el desbordamiento del vaso ha sido es decir, amenazar y además con abrir diligencias previas de un expediente disciplinario a nuestro responsable de prevención de riesgos, que realmente lo que hacía era defender al paciente y a los profesionales, evitar contagios, ¿sabes? Bueno, quedémonos con lo positivo. Hemos empezado la entrevista diciendo que no había mascarillas FFP2 y ahora pues parece que sí que se van a entregar, aunque todavía no se han entregado. Exacto, sí que les han comunicado que se va a entregar a ese personal a su cargo. Fernando García, presidente provincial de Sanidad del sindicato CESIF en la Comunidad Valenciana, muchísimas gracias. Muchas gracias.